Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2026 del Cineforo Película, la película que el día de hoy nos invita, Fred Good, año 2021. El día de hoy nos acompaña la doctora María Beatriz Cerdán Flores, la doctora Rocío Campos Alcócer, desde el hermano país de México, asimismo la doctora Jacqueline Martínez Córdoba, también desde México, el PhD Anthony Paul Espíritu Martínez, se encuentra aquí, Pasco, Perú. Va a ingresar con nosotros el doctor José Ramón Narváez Hernández, uno de los creadores y de los fundadores de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, que tiene más de, este año van a cumplir 34 años de actividad constante y permanente, y de forma muy especial invitados está Alexa Pimienta Chávez, desde el hermano país de México, aquí en Arequipa, Perú, Roxana León Prado, también está con nosotros, Christopher Abraham Guillén Huanqui. Todos los que estamos aquí presentes tenemos una relación directa con el trabajo que se hace en el instituto desde el primer año, 2023, 2024, 2025, al día de hoy. Por favor, voy a darle el uso de la palabra, va a iniciar el día de hoy su presentación, la ingeniera Alexa Pimienta Chávez. Por favor, Alexa, vamos a dar inicio al trabajo el día de hoy. Claro, doctor. Bueno, cuando vi Free Guy, pensé que iba a ser como otra película acerca de videojuegos, y en parte sí lo es, pero mientras más avanzaba, más me incomodaba o me llamaba la atención algo, y es que, sin decirlo directamente, la película está hablando un poco de inteligencia artificial, y eso ya no es tanto ficción. En mi opinión, creo que lo más interesante de Free Guy no es la acción y los chistes, sino el momento en el que un NPC deja de comportarse como un programa y empieza a comportarse como un agente. Em, Guy no solo responde estímulos, sino que también aprende, recuerda, compara y elige. Y ahí es en donde, desde la inteligencia artificial, la película se vuelve peligrosa. Eh, en el buen sentido, porque plantea la idea de conciencia emergente. Y obviamente hoy no tenemos inteligencias artificiales pues conscientes como la que se plantea aquí, pero sí tenemos sistemas que aprenden solos, también que se ajustan y toman decisiones sin que un humano las revise paso por paso. Y pues, si bien la película está exagerando un poco, no se equivoca en la dirección. Ahora, también desde un punto de vista de la nanotecnología, hay algo que casi nadie menciona y es que para mí parece clave que el mundo de Free City sería claramente imposible sin un hardware extremadamente avanzado, y ese nivel de simulación de aprendizaje en tiempo real, pues solo podría existir si el procesamiento deja de ser una limitante, y eso es exactamente lo que la nanotecnología busca: chips más pequeños, más rápidos y pues más eficientes. Y en otras palabras, la película asume que ya superamos el problema del cómo y ahora estamos enfrentando el para qué. Y aquí viene como este conflicto con la película porque los desarrolladores deciden apagar el sistema con la justificación de solo es un juego, pero desde la ética tecnológica eso ya no sería tan sencillo. Em, Se podría decir que si una inteligencia artificial aprende valores, coopera y toma decisiones morales, em, a mí me llamaría la atención en qué momento o cómo la clasificaríamos ahora, si es que una inteligencia artificial llega a lograr todo esto. Y em, pues sí, para mí Free Guy no solo intenta responder esa pregunta, yo creo que también nos obliga a pensarla directamente, y eso lo vuelve pues un poco más interesante de lo que aparenta. Y pues mi conclusión sería esa, que Free Guy no es una película eh, sobre, o más bien es una película sobre qué pasa
cuando la inteligencia artificial deja de obedecer y empieza a parecerse demasiado a nosotros, impulsada por tecnología, como la nanotecnología, por ejemplo, que pues está eliminando como esos límites físicos. Y eso siento que al final del día no da miedo, sino da en qué pensar y da una responsabilidad más respecto a la inteligencia artificial. Muchas gracias, Alexa Pimienta Chávez. Voy a ceder la palabra al PhD Anthony Paul Espíritu Martínez. Maestro. Y reiterando el cálido saludo a las, ¿por qué no mencionar brillantes personalidades que nos acompañan en este espacio de tiempo, ¿no? Y agradecer de antemano a Dios que nos permite también, ¿no? Hacernos partícipes en este intercambio de opiniones, experiencias, digamos, frente a un eje temático realmente de bastante envergadura, ¿no? Si bien es cierto, inteligencia artificial en nuestros días como una parte, digamos, del macro de tecnologías emergentes, está tomando un puerto que nos permite analizar esta película que ahora, si bien es cierto, estoy seguro que va a dejar de ser un escenario de ficción para convertirse en un estrato real, ¿no? Pasar de un mundo abstracto, digamos, a un mundo real, existente y posible es lo que nos deja la reflexión en la película, entendiendo que si nosotros nos pedamos a analizar el escenario de singularidad a la cual, en opinión, pues avanza de manera exponencial la inteligencia artificial, pudiera destacar de todo el flyer que se ha postulado y de los pequeños episodios que se han adelantado de esta película, realmente destacar en qué momento realmente concebimos la existencia, ¿no? Es uno de los puertos o dimensiones que me ha interesado bastante el hecho de reflexionar, pues, en lo que postula Le Boyer, Friedman y otros que convergen que la existencia es cuando realmente empezamos a sentir nuestra esencia. Y este pequeño mensaje, llevarlo a un escenario, digamos, que está partiendo de su existir abstracto, que es la inteligencia artificial como tecnología emergente, para preservarse, digamos, en un contexto y verse como un escenario que ya no es, digamos, un tanto dependiente de su creador, en este caso como seres humanos. Destacar ahí que si bien es cierto, nos muestra un escenario bastante lúdico, dinámico, pero si uno lo ve a profundidad, es una realidad, digamos, a los cuales no podemos ser ajenos, ni tampoco pensar en utopía de que no se haga consecuente su realización en el medio, ¿no? Entendiendo que la inteligencia artificial en algún momento, desde su macro de singularidad, es claro como lo proyectan varios estudiosos y también las publicaciones en revistas de alto impacto, que tendrá bien pues alcanzar su magnificencia al superar el intelecto humano, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos también que nos permite reflexionar ese fin es el hecho de entender qué tanto realmente vamos a mantener, digamos, esa fortaleza, esa consistencia, ese marco ético como seres humanos cuando aceptemos que ya no vamos a ser los únicos seres pensantes con capacidad de decisión en un entorno cada vez más digitalizado y que en opinión estoy de acuerdo, ¿no? Hay un escenario diferencial entre la capacidad intelecto hombre y la capacidad intelecto tecnología. Y si ahí hospedamos esta ruta que está teniendo inteligencia artificial para hablar de singularidad como tal, nos invita a reflexionar qué tanto también podríamos estar preparados para realmente cumplir su escenario programacional, ¿no? Hablo de un escenario programacional como fuente también de un artículo que está publicado en Cuartil 1 en WOS, que nos invita a analizar qué tanto vamos a poder con el juicio que programamos también a inteligencia artificial, entendiendo que va a cumplir dentro de sus preceptos, digamos, no estar en contraparte con la humanidad. Y bajo ese escenario también uno de los pilares que va a tener el mismo mundo digital en el cual está la inteligencia artificial es preservar su existencia.
Y es bastante preocupante cuando nos lleva a reflexionar qué tanto su mismo creador atenta contra su existencia o extinción. Y sobre ese escenario, pues una de las segundas cuestiones es el verdadero problema no va a ser si qué tanto avanza la inteligencia artificial, ¿no? Sino qué tanto como seres humanos estamos en la responsabilidad de cumplir nuestros preceptos éticos, ideologías, estamentos políticos que nos lleven a la razón, a la verdad, y en la cual va a ser un lineamiento que está estipulado, digamos, en el marco de la inteligencia artificial. Y al hacer la inteligencia artificial que prevalezcan estos escenarios, qué tanto vamos a poder lidiar con ese conflicto. Y en todo caso, si por ahí, del fin también rescato, que si por ahí surge un escenario, como lo mencionan ahí, de desconexión, en el cual la inteligencia artificial pudiera empezar, digamos, a tomar las riendas en cuanto a la toma de decisiones, entendiendo que su creador primigenio, digamos, es la mano hombre, pero hasta qué punto, digamos, vamos a poder lidiar con la razón, ¿no? Y es que si nosotros en la mano hombre, como menciono, hacemos una programación equívoca de la inteligencia artificial, estaríamos hablando de otro fenómeno como el cual a nuestros días podemos hablar de corrupción, de un sistema político bastante dañino, etc. Es decir, volveríamos a encajonar este avance tecnológico en un marco vicioso que solamente va a ser predisponente a la degeneración del sistema, ¿no? Entonces, desde ahí hay que ver que un tercer puerto para finalizar mi participación que me invita a reflexionar es no tanto el temor a cuánto avance la inteligencia artificial, sino el temor a nosotros mismos por tratar de controlar algo que, digamos, no está a nuestro alcance si no tenemos consolidado también un buen sistema de valores. Y hablar del marco regulatorio de la inteligencia artificial, que es un paquete fuerte de ese film que nos invita a ver que muchos estados o conglomerados pues no estamos preparados para sus escenarios regulatorios. Y como tal, menos aún cuando empiece a existir este precepto de existencia en este mundo abstracto que hoy llamamos inteligencia artificial, pero que estamos a un puerto, creo yo, muy corto de empezar ese conflicto entre la contienda en base a quién tiene la razón. Entonces dejo esas cuestiones pues abiertas que me ha permitido ahondar esta película que lejos de ser un escenario utópico, pienso que es una realidad en la cual nos advierte una vez más a robustecer nuestros escenarios regulatorios para poder controlar nuestros mismos actos como personas, ¿no? Puesto que siendo una creación propia, debiéramos estar en la capacidad tanto tecnológica, pero más aún como seres humanos, de cumplir también los preceptos que se le encomienda a la inteligencia artificial, no contravenir, ¿no? Y he ahí que se va a generar un conflicto y un fenómeno, como lo titulan algunos críticos, como la pelea del fin de los tiempos, ¿no? Entre la razón que realmente nos va a costar aceptar que lo va a tener la inteligencia artificial y algo que nosotros no vamos a poder contrarrestar porque todavía estamos en ese marco de homogenizar, digamos, un nivel cultural bastante sólido, robusto y que nos permitirnos poner por encima de todos las habilidades blandas y nuestro sistema de valores, ¿no? Gracias con el auditorio. Muchas gracias, PhD Anthony Paula Espíritu Martínez. Por favor, vamos a darle la bienvenida y otorgarle la palabra al doctor José Ramón Narváez Hernández, uno de los fundadores y representante de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Este año deben cumplir ellos 34 años de actividad. Por favor, maestro. Sí, hola, ¿cómo están? Aquí me faltó la luz, pero ya estoy. Dani, contento de la continuidad que has marcado para esta actividad, ¿no? O sea, estoy bien contento de que
podamos seguir un tercer año con este ciclo de cine y bueno, porque además material fílmico hay, o sea, no paramos de ver cómo se produce este cine, ¿no? Que complejiza, que problematiza sobre la inteligencia artificial, sobre la tecnología. Free Guy es pues una comedia, ¿no? Que podría resultar ligera, pero que ya, como lo dijo el colega Anthony Paul, Espíritu, pues trae unos temas bien interesantes a propósito de la singularidad, ¿no? Y lo maneja, pues eso, de manera ligera, pero muy entretenida. eh, y de alguna forma, pues, si bien en el arte, en el cine, tendemos como a humanizar las cosas, ¿no? Humanizar a un algoritmo, humanizar a un programa, ¿no? Pasó también, si se acuerdan, en Jumanji, ¿no? Pero este programa que es, que es el que les acompaña, ¿no? En la última película a los que entran en el videojuego y les empieza a indicar qué cosas tienen que hacer. Y el reto estaba preprogramado, ¿no? En cambio cobra conciencia, que es lo que siempre pues se ha manejado dentro de la ciencia ficción y, y bueno, pues pensar estas cuestiones que se veían lejanas, ¿no? Como el enamorarse o como el, pues eso, copiar rasgos humanos, ¿no? Y que se supondría eso sería como casi imposible, ¿no? O sea, detectaríamos que se trata de una inteligencia artificial porque le falta algo de humanidad. Pero más allá de eso, o sea, también la parte contraria, o sea, ¿cuántas personas hoy en el mundo no están teniendo una relación afectuosa, afectiva, emocional con una tecnología, ¿no? Pues ya analizamos en su momento la película Her, pero bueno, esta película lo vuelve otra vez, ¿no? A poner ahí en énfasis, ¿no? O sea, el ser humano tiene esta capacidad de proyectar su humanidad en objetos. Y otra vez, ¿qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Y qué es lo que humaniza algo? Son las preguntas filosóficas que normalmente están ahí. A la Red Iberoamericana de Cine y Derecho le da muchísimo gusto poder acompañar esta actividad y estar aquí presente, ¿no? En este ciclo hermoso de cine. Gracias, Daniel, por tu liderazgo, gracias a quien nos acompaña y que se siga sumando mucha gente de todo el mundo. Muchas gracias, doctor José Ramón Narváez Hernández. Un abrazo para usted, maestro. Abrazo. Ahora voy a ceder la palabra a la magíster Roxana León Prado. Por favor, Roxana. Bueno, gracias Daniel y bueno, es quiero tratar de hilar las cosas que trae Alexa, que trae Anthony, que el doctor Narváez y yo siempre trato de ver el tema de la inteligencia artificial y no solo eso porque los trabajos, yo me empiezo a preguntar hace ya un tiempo eh, en todo lo que hago sobre la IA, haciendo una pregunta, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Entonces, tomando lo que cada uno va trayendo, ¿qué significa ser humano en tiempos de IA? Porque lo que sucede es que como humanos tendemos a crear, pero tendemos a ver, es como que el lente lo usamos siempre mirando hacia afuera y nos cuesta siempre darle la vuelta al lente. Y ¿por qué es muy importante para mí trabajar lo simbólico? Porque es como tratar de conjugar tanto ese aspecto que vemos como desde dónde estamos viendo, o sea, como trabajar el binomio y no dejarlo fuera. Porque yo lo que en general veo es que al ver a la IA estamos siempre viendo la IA, la IA, la IA, la IA, y nos cuesta dar la vuelta hacia este proceso. Y siempre comento que para mí la IA es un espejo. Al trabajar con lo mítico y arquetípico, que es como, digamos, la mente de todos, ¿no? Esa mente ancestral, esa mente arcaica, de una u otra manera nosotros estamos repitiendo, sea con la creación con la IA o sea con otras creaciones que trabajamos, se están conjugando muchos arquetipos y arquetipos que constantemente se replican. Y acá,
Free Guy es una película que la vi hace, creo cuando recién salió. Me gustó muchísimo porque yo uso mucho la metáfora de los juegos de video para trabajar con los pacientes y las personas que acompaño. Como yo trabajo, al ser analista junguiana, yo trabajo con el proceso de individuación que hablaba Jung. Como ese aspecto de llegar a ser uno, de conciencia en medio de un sistema, ¿no? Y recuerdo que en aquel momento yo estaba y que sigo trabajando con esta persona, una chica que es diseñadora y que trabaja con un juego de video que es muy famoso a nivel mundial, que lo están resignificando, que se llama Los Sims. Y para mí Los Sims es como muy, como si fuese un NPC, que sería esto de este personaje no jugable que vendría a ser Guy, ¿no? Y hay una pregunta, ¿no? ¿Qué significa despertar a la conciencia dentro de un sistema que no fue creado para despertar? Porque también es como está este juego creado. Y hay un aspecto, un arquetipo que está presente también en Guy, es este tema del viaje del héroe, pero no como el héroe que lucha por conquistar algo, sino porque se despierta, por un sentido que despierta. Y yo como que lo vi por como capas, ¿no? Como la primera es esta superficie, esa capa superficial donde dentro de un juego, ¿no? Un juego dentro de un juego, y donde este personaje tiene una función mínima, por eso como lo relacionaba mucho con un sim. Me acuerdo que esta chica con la que trabajo en aquel momento ya me decía que de chica ella había sido adicta a los juegos de video. Y ella se sentía como un sim, como este NPC, elegido por NPC, que ella no existía. Me estaba haciendo la misma metáfora de lo que es ser dentro de un sistema, que como ella fuese el personaje, como si ella fuese un guy, ¿no? Dentro de esto. Hoy ella se resignifica de otra manera, pero en aquel momento, cuando surge esta película, ella me hace ese comentario. Hay otra capa donde él presenta este despertar, ¿no? Este giro de conciencia donde adquiere esta mirada, y donde también surge una conciencia con respecto a lo vincular. Y desde acá, si tomamos el tema de la IA, digamos que la pregunta sería: ¿la IA despierta sola? ¿O la IA despierta también con esa vincularidad que va creando también con el humano? Entiendo, sé que no hay, digamos, como aspectos de IA que tienen supervisión, pero de una u otra manera también está ese binomio que somos nosotros, ¿no? Y la evolución de este personaje es que porque va integrando, y tomo lo que hablaba el Piaget Anthony, sobre la integración ética y no la hiperviolencia. Por eso a veces yo pregunto, ¿qué significa ser humano? ¿Por qué? O sea, a veces como que vamos perdiendo también los aspectos más éticos, más como, digamos, como virtudes, que para mí son algo que se tiene que desarrollar, no es algo que solamente lo tengamos por dado. Eh, y la paradoja es que Guy despierta en un mundo como también está el mundo real, pero es un mundo donde son adictos a los estímulos, son atrapados a métricas, están despiertos, pero mucho al tema del dinero y cosas, o sea, como desde un aspecto más superficial y sin conciencia. Y es como, hay una metáfora como que la máquina aprende a sentir, pero el humano olvida cómo hacerlo, ¿no? Y, y hay
desde este lado hay preguntas, porque siempre cuando veo algo, cuestiono cosas, desde dónde, porque todos estamos imbricados en esto y creo que esta película nos lanza varias preguntas, como si estamos viviendo o repitiendo rutinas, ¿no? Si somos jugadores o NPCs del sistema, ¿no? Si somos solo aspectos de relleno, repitiendo constantemente cosas, si solamente estamos produciendo o estamos creando. También preguntarnos qué código estamos transmitiendo a la IA, porque esto de lo que hablaban, ¿no? De lo que hablaba el doctor Narváez, al ser psicóloga, trabajar con la gente, veo, estoy viendo mucho qué pasa en la sociedad con respecto, por ejemplo, a la soledad, que es increíble cómo está creciendo esto. A veces, la verdad yo digo, ya no hay cosas que me puedan como llamar la atención y hay cosas que literalmente me sacan de que digo, no puedo creer lo que esté pasando y lo que está pasando a nivel de la soledad en lo humano y como no puedo encontrarme en la relación como un humano con lo analógico, espejo eso en lo tecnológico. Y desde ahí, ¿qué código estamos transmitiendo a la IA? ¿Es violencia o es vínculo? ¿Es velocidad o conciencia? Y esto me hace como, ¿no? Expresar que considero que no es más humano que el que nació humano, sino quien elige cuidar también. Entonces, desde mi perspectiva, desde lo que trabajo, desde lo simbólico, desde lo que estoy constantemente ligada con lo humano, considero que es súper importante ver los dos aspectos desde donde están, desde donde se está y nos estamos relacionando y construyendo la construcción y la producción con respecto con la IA, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Magíster Roxana León Prado. Voy a ceder la palabra a la doctora Jacqueline Martínez Córdoba, por favor. Sí, buenas noches. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Pues adentrándome de primera mano en el análisis de la película Free Guy, es una sátira. Es una sátira amable, desde luego con un problema serio. Seguro que muchos ya vieron la película. Es una película de ciencia ficción y de comedia, pero si le damos una segunda mirada, un poquito más profunda de la que estamos analizando el día de hoy, la película se vuelve un escenario increíble, porque el mundo digital en el que se vive actualmente, nos vemos reflejados en ella, en esta película. Desde el análisis sociológico y jurídico, por supuesto, pero principalmente desde el análisis sociológico, que es en el que estamos inmersos todos los ciudadanos, todas las personas que somos parte del sistema, pues desde este análisis la película se describe como precisamente un espejo de las estructuras del poder y del control que cada vez están más presentes en nuestras vidas. Para hacer el análisis vamos a ir desglosando poco a poco, ¿no? Para adentrarnos en algunos conceptos sociológicos. Principalmente esta película nos lleva a un videojuego. Si seré sincera, al iniciar, yo no había visto esta película. Al iniciar la cinta, pues sí me pregunté, ¿qué estoy viendo, no? ¿Hacia dónde me lleva esta película? No la podía entender de primera mano. Pero conforme fui mirando los episodios, me pude dar cuenta que
pues estaba realmente en un videojuego, ¿no? La película es un videojuego abierto, en donde aparentemente todo se vale, un lugar caótico, vibrante, pero sobre todo con un muy buen diseño y para hacerla precisamente más divertida. Pero por supuesto que esta diversión pues tenía reglas, ¿no? El juego se basa principalmente en una estructura muy específica. Esta estructura específica nos dice que este mundo, en este videojuego, tiene reglas. Las primeras que pude visualizar es que existe una jerarquía social a la vista, que está dividida en dos clases, que precisamente dos ponentes de aquí lo mencionaron, ¿no? Una es la clase de los jugadores y la otra es la clase de los NPCs. Los NPCs, pues, son precisamente arquetipos, como decían, precisamente parte del juego, pero que no se mueven dentro de un escenario. Por lo regular, los que toman el control, pues, son los jugadores. Lo interesante de este contraste, que me pareció tan interesante y evidente, por supuesto, es que los jugadores son los que toman el control en la película y en los juegos reales así es, ¿no? Son los que dirigen, los que actúan pues en el mundo del juego y son realmente los que hacen importante el juego, ¿no? Pero en cambio los NPCs son tratados como parte del escenario, como unos objetos y precisamente sus vidas son programadas una y otra vez. Si bien es cierto, ese desequilibrio tan fuerte que tiene un nombre en sociología y se le llama desigualdad de agencia, es un sistema donde unos tienen el poder de actuar mientras que otros son convertidos en meros instrumentos, en jugadores pasivos o en humanos que no pueden hacer más allá de lo que fueron programados. Este es un concepto clave que no solo se puede utilizar para entender la película de Free City, de Free Guy en el mundo de Free City, porque están jugando dentro de la película, ¿no? Sino para analizar los sistemas de un mundo real, donde el poder para tomar decisiones no está repartido por igual, la desigualdad. Esta desigualdad tiene consecuencias y pues una de ellas es bastante preocupante, ¿no? Porque normaliza precisamente lo que le llamamos la violencia simbólica. Los NPCs son vistos como un chiste, como algo de lo cual lo ven tan normal que se pueden burlar incluso, ¿no? Son maltratados eh, y se vuelve algo parte de la deshumanización, precisamente en esta película deshumanizan, ¿no? El propio sistema de la película deshumaniza y maltrata a esos NPCs y esto precisamente nos lleva a una pregunta profunda. ¿Quién tiene el control del juego? Que es algo que me llamó la atención, ¿no? En la película. Si los NPC son básicamente títeres y los jugadores están siguiendo las reglas, ¿quién es el que mueve los hilos de la realidad en esa película, ¿no? Pues la respuesta no está en los personajes, sino en cómo está construido todo este mundo, el mundo de Free City. Esto no es un escenario pasivo, sino que está construido en un sistema sofisticado en el cual está diseñado para controlar el comportamiento. Y en este caso vemos que el comportamiento humano, ¿no? Esa es la principal herramienta que pues usaron en la película y que en otros videojuegos le llaman gamificación. Esta gamificación, en otras palabras, es el uso de elementos como de diseño de diferentes juegos. Por ejemplo, que no son lúdicos. Incluso es peligroso porque pueden influir en la conducta humana. Es básicamente tomar cosas de los videojuegos, incentivarlos, darles puntos, misiones, recompensas y aplicarlas en otras actividades para motivar a estos jugadores y en este caso en la película a la gente que estaba actuando, ¿no? Eh, bueno, el objetivo de esta película yo lo miro desde mi punto de vista que no fue solo para entretener, sino para guiarnos activamente en esta película, en los juegos se puede decir como de roles que llevan los actores precisamente en esta película,
Y pues es muy poderoso este tipo de gamificación porque actúan los jugadores como la recompensa, la actividad de la misión de darles una acción en el sistema y ellos tienen que completarla, ¿no? Se vuelve de tal manera adictiva que se empieza el juego y lo pueden empezar el juego una y otra vez. Este juego es moldeado para lo que se quiere realizar y detrás de toda esta diversión, pues precisamente se esconde otro gran concepto sociológico que es la del capitalismo y la vigilancia. En otras palabras, pues es funciona de esta manera, ¿no? Que el juego es una aspiradora de datos. Por ejemplo, en cada clic que le das, cada compra, cada movimiento que se hace, pues queda registrado de tal manera que en la película quedó registrada toda la experiencia humana, ¿no? Y en la plataforma deja de ser pues un simple juego, a lo cual se vuelve un mundo real, un mundo social en el cual se fusionan tanto los dispositivos reales como lo que los va disciplinando en el juego, la gamificación que les mencionaba. Incluso, pues lo que les decía, lo peligroso aquí es reconfigurar la identidad de quienes participan en este juego, porque cada vez se vuelve más serio, ¿no? Y si conectamos estos conflictos y riesgos reales dentro de la película, nos encontramos con riesgos que son realmente sociales y riesgos jurídicos que ya estamos viviendo en nuestro propio mundo, en nuestra propia digitalización, en nuestra sociedad. Por ejemplo, las reglas confusas del juego son las que opacan en la vida real y son los debates que tenemos sobre la transparencia en los algoritmos. La explotación de los datos de los jugadores, que son pues ni más ni menos que la discusión que tenemos en la actualidad sobre los datos, las leyes, la privacidad, incluso lo que parece algo tan simple en el juego como la limitación de poder cancelar la suscripción, pues esto nos lleva a repensar y analizar cuáles son los derechos del consumidor, ¿no? ¿Cómo es posible que no se pueda cancelar la suscripción, ¿no? Y pues realmente esta película nos da un reflejo de lo que son nuestras luchas reales en nuestra vida cotidiana, la protección del consumidor y cuando se mezcla todo lo anterior que ya mencioné, se convierte precisamente en una problemática dentro de nuestra sociedad. La película nos deja con muchas preguntas. De acuerdo a nuestra vivencia y a nuestra era digital, la película nos muestra una forma muy entretenida, también que es tan urgente la regulación de la tecnología en nuestro mundo. Y para finalizar, la película nos hace reflexionar desde nuestra nueva era digital en la que vivimos y en la que estamos transitando, hacia dónde vamos a ir, hacia la evolución humana y cómo comprender todo este mundo real que cada vez nos sumerge entre una virtualidad que, como mencionaba la anterior ponente, muy interesante su participación, ya no vamos a saber si realmente estamos en una vida real o en una película de ciencia ficción. Y esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jacqueline Martínez Córdoba. Voy a ceder la palabra al doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas. Gracias, Daniel. Bueno, interesante. Me hace acordar, felicitaciones a Roxana, Stacy Anthony, Paul, Espíritu, a Alexa, que le escuché en un inicio de los sensores de la detección de alcohol. Pero esto me hace acordar de, bueno, ya que la impresionante, la presentación, me hace recordar a Jump, a Salta. Y es una película que lo que ha detallado claramente Jacqueline es que en un momento, dependiendo de las condiciones, si son favorables para alguien, salta a un mundo virtual. Y cuando necesita situaciones terrenales, vuelve a la Tierra. Entonces, es como soñar, ¿no? Y tener dos mundos o paralelos para poder escapar de situaciones
X de mi persona o de mi entorno laboral, social, espiritual, sentimental, y poder vivir otra historia que posiblemente sea agradable y amigable para mí. Es igual que cuando iniciábamos clases con los niños, les hacíamos cerrar los ojos y decir, en este momento nos estamos trasladando, estamos por encima de un cerro y estamos volando y si ustedes no mueven los brazos, las aves se van a caer y no van a poder continuar su camino migrante hacia otra situación o ciudad. Entonces, es impresionante lo que ha podido materializar lo que han expuesto y esto pues nos lleva a muchas controversias. El día de ayer yo citaba eh, el ISO 42001 que gestiona el uso o utilización del sistema de inteligencia artificial. No voy a discrepar, manifiesto solamente que para mí aún es una herramienta, no es una tecnología. Entonces, se apoya en muchas cosas para lograr situaciones que en un momento se han fabricado con errores o algunos conceptos no han sido bien explicados. Pero no olvidemos que la inteligencia artificial nada va a poder hacer si no tiene la información que requiere. Y cuando no la tiene, se inventa algo que posiblemente nos dé satisfacción a nosotros, pero no nos va a otorgar y entregar lo que verdaderamente estamos buscando. A mí me sucede en varias oportunidades. Entonces, esta parte en la que eh, Jagger incita, o sea, ingresas al juego y es un one-way ticket, ¿no? O sea, es un ticket sin retorno. Y esto es muy peligroso porque ya no voy a tener esa opción de poder eh, tener una bifurcación en mi trayectoria personal, laboral, sentimental, personal y tener alguna forma de elegir. Es simplemente estoy en la corriente y que me lleve la corriente. Entonces, y en ese traslado posiblemente logre algunas cosas objetivas significativas para mi persona y para la sociedad. Entonces, esto es como una situación que no genera discrepancias, sino más bien nos llama al razonamiento para saber qué es lo que a nuestro juicio y criterio podemos mejorar y qué es lo que podemos hacer por las personas que de acuerdo a sus condiciones eh, puede ayudar la inteligencia artificial. Yo pienso que con esto, y es un inicio, por eso manifestaba la señorita Alexa Pimienta, el hecho de fabricar un sensor de alcohol y colocarlo en los vehículos, que ya existe obviamente, pero la intención es de prever de que la gente no se siga accidentando, no existan más muertos y desastres o siniestros. Entonces, ese es el camino y pienso que con esta exposición brillante de todos ustedes, me ha llamado mucho la atención la parte de la psicología profunda. Yo pienso que ese para mí es el pilar importante, así como las competencias que tienen cuatro pilares y algo así. Entonces, para poder trabajar con la persona, el ser humano, es lo principal. Entonces, podemos lograr cosas positivas o resultados positivos mejorando primero nosotros y después manejando esta herramienta de inteligencia artificial adecuadamente. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias, ingeniero y doctor Alberto Martín Zaira Rojas. Voy a ceder la palabra. Ella nos acompaña desde Tacna, abogada que siempre colabora con el instituto, siempre está con nosotros, también una miembro integrante, a la doctora Marisabel Rivera, por favor. Doctora Marisabel, mm, ya.
Yo continúo. Muy bien, en relación a lo que se ha dicho cada uno de ustedes, habría que preguntarnos, habría que preguntarnos, cuando nos hace referencia esta película, Free Guy, del año 2021, que fue lanzado en el contexto de la pandemia y que tuvo una crítica por los especialistas y los expertos, una crítica positiva. Y hay algo que yo puedo rescatar desde la ciencia ficción y desde la inteligencia artificial que vivimos al día de hoy, es que se adelantó a muchas nociones y a muchos conceptos que otras películas y que otra literatura de ciencia ficción ya lo habían plasmado. El mejor ejemplo de ellos es cuando se nos habla de que este juego hay que cumplir determinados niveles y hay que cumplir determinadas misiones. Lo volvemos a decir. Utilizar las herramientas de inteligencia artificial, la primera que se utilizó en el mundo, el ChatGPT, no solamente es ingresar y generarle un prompt o una pregunta o un system prompt, sino que hay niveles de qué es lo que yo estoy utilizando a nivel de herramientas de inteligencia artificial. Pongo ese parangón porque al día de hoy, el día de ayer, nos hablaban los chatbots o los molbots que solamente ya van a cumplir la función de que tú le vas a dar una orden verbal. Y todo el trabajo en tu computadora, en tu sistema, esta inteligencia artificial, estos procesos, la va a realizar. Estoy hablando de niveles y estoy hablando de cumplir misiones. Muy bien, algo que no se ha tocado. Desde el tema de la inteligencia artificial, nosotros estamos hablando de sistemas híbridos de inteligencia artificial, de motores de inteligencia artificial avanzados, en base al aprendizaje por reforzamiento profundo, redes neuronales recurrentes, a un procesamiento del lenguaje natural y a un modelado del mundo. Ahí cuando nos dice ese modelamiento del mundo, el Free City, ¿no? Y en búsqueda de un Free City 2. También para los abogados vemos el tema del robo del código fuente y vemos el tema de la corrupción, lo que señalaba la doctora Jacqueline y uno de los ponentes, el tema del control, aparente control, porque por un lado hay algo determinado, pero también es el caos. Cómo yo, Guy, a través de utilizar esas gafas, puede entrar a ese mundo abierto, a ese mundo virtual que es dominado por una corporación. Esta corporación manejada no necesariamente por un ser, por un que maneje los patrones tal como hoy en día deben conducirse, deben dirigirse las instituciones. Entonces eso habría que pensar, ¿no? Además, desde la inteligencia artificial, el problema de la conciencia artificial y el problema duro. Si fuese el problema fácil, es al día de hoy explicar funciones cognitivas básicas y elementales en las inteligencias artificiales, en esos procesos de automatización. Y si fuese el problema duro, es tratar de entender en este mundo virtual, tratar de entender cómo es la experiencia subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Guy tiene sentimientos hacia Mile, ¿cómo yo trato de entender cómo se da el amor ahí? Él cómo siente el amor, cómo se da la felicidad ahí cuando va, cuando tienen un acercamiento, cuando conversan y cuando se besan. A ese nivel puede llegar
hoy en día las inteligencias artificiales, entonces habría que cuestionar fundamentalmente desde el derecho si una inteligencia artificial puede ser consciente, puede poseer conciencia o desarrollar una conciencia y además de ser creativo, de tener ciertas libertades y si muy bien fue programado para una acción que determine otras acciones más allá de su programación. Desde el punto del derecho, el robo de la propiedad intelectual del código fuerte, el tema particular de la infracción al copyright, de la violación, de la violación de los secretos comerciales y de la apropiación indebida. ¿Qué es lo que nos plantea en un fondo la película? Es determinar si el robo del código fuente se puede identificar al sujeto, pero es complejo en la trama que nos presenta la película. Además, el tema de los derechos en las entidades digitales conscientes, el tema de la libertad en Guy, una vez muerto y una vez que él se pone las gafas, estamos hablando de una esclavitud digital. ¿Se puede emancipar legalmente Guy? ¿Bajo qué jurisdicción? Y si Guy demanda su libertad, ¿a qué tribunal tendría que él acudir? Además, en el tema de la responsabilidad legal, en el tema penal, los delitos en este juego y en esta ciudad son simulaciones. En el tema civil, los daños económicos reales que causaría. Y el tema del consentimiento y el tema de la privacidad. Eso es a nivel del derecho. ¿Qué me deja a mí como mensaje esta película? Que nosotros los seres humanos, al día de hoy, vivimos en una aparente realidad y vivimos en una aparente vida ficticia virtual. No somos nosotros mismos dueños de nuestras vidas, porque desde que hemos empezado a utilizar herramientas de inteligencia artificial en este nuevo amanecer y en este nuevo despertar del ChatGPT 3.0 en versión gratuita, no todos hacemos de buenos actores y no todos hacemos de villanos, porque hay cosas que yo me preocupo personalmente, individualmente, y mi preocupación en determinadas conductas, en determinadas acciones, no es querer el bien colectivo y el bien para todos. Decía Jacqueline, el tema del capitalismo, el tema de las ideologías, el tema del poder, el tema del control, somos nosotros los que construimos nuestra identidad digital, la capacidad y el comportamiento que tenemos frente a estos mundos virtuales. Eso nadie lo puede negar. Pero lo que está claro es que es una película que nos deja una mención, nos deja eh, una idea de que en nuestras vidas no todo es real. Hay aspectos que nosotros nos estaríamos acercando a un mundo virtual. Mucho de mi trabajo desde ese 22 de noviembre al día de hoy ha pasado a las computadoras, a las laptops, a los celulares, a enviar correos, a enviar contenidos, a enviar información, data. Y yo digo, ¿qué es lo que he perdido al día de hoy? Ser feliz,
vivir en contacto con la naturaleza, yo mismo tener mi vida con determinado control y yo mismo definir qué es lo que quiero entre el mundo real y el mundo virtual. Cedo la palabra si cualquiera de los que está presente y nos acompaña quiere complementar algo a esta presentación de nuestro Cineforo Película Free Guy año 2021. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda entre los que estamos, por favor? Jacqueline, active su micro, eso. Sí, Muchas gracias, Jacqueline. no se había activado, una disculpa. Pues más que nada, felicitarlo nuevamente, doctor. Es la primera vez que yo me incorporo con ustedes, pero estoy fascinada con todo lo que ahorita mencionó, precisamente eso de ser actores, ¿no? En nuestra propia vida y llevar el control, ¿no? ¿Cómo es que en una película podemos encontrar tanto, ¿no? Y a la vez también, cómo es que todas estas dificultades que precisamente se presentan en el juego desde el aspecto de las relaciones sociales y desde el enamoramiento y desde la convivencia, ¿no? Que tiene con otros personajes, cómo es que realmente podemos llevarlo a nuestras vidas propias, ¿no? Y nos hacemos pues diversas preguntas, ¿no? Como usted lo mencionaba, muy interesante su reflexión sobre la película. Y pues más que opinar, pues quiero felicitarlo nuevamente y a todos los ponentes, la verdad que muy interesante y muy a gusto ahorita estar con ustedes el día de hoy. Por favor, doctora Jacqueline Martínez Córdoba, este foro del cine, todos somos trabajadores acá en el instituto, virtuales, y las puertas están abiertas a aquella persona, aquel profesional de diferentes partes del mundo que quiera estar con nosotros. Sergio, desde Argentina, no tiene señal. La doctora Rocío Campos Alcócer, vamos a grabar su presentación. Hoy día ha tenido un tema que no, a veces no, uno no planifica, ¿no? ¿Alguien más quisiera participar, por favor, de los que estamos aquí presentes? Recuerden que todos nosotros es una oportunidad del Cineforo de conocernos. Todos trabajan en diferentes proyectos aquí en el instituto. ¿Alguien más desea, por Y favor? está la doctora Roxana. Doctora Roxana, adelante. Ah, Roxanita, por favor. Roxana. Sí, bueno, muchas gracias. Fantástico todo el complemento. De verdad que es una película maravillosa, pero sobre todo la profundidad de las miradas. Creo que una de las cosas que me hace muy feliz es poder ser parte del instituto y compartir es eso, ¿no? Esa libertad para que cada uno de nosotros se pueda manifestar desde la creación de cada uno y el respeto que hay. Considero, y sobre todo, o sea, lo importante es que ninguno de nosotros demonizamos la tecnología porque la usamos, pero lo que sostenemos creo que es eso, el aspecto de la existencia humana, el respeto, el poder conciliar entre miradas diferentes. O sea, eso me parece vital y cuando estaban hablando, me acordaba, hay una serie que se llama, es un anime, que se llama Artist Roxanita, Sword Online. Sí, dime. Roxana, yo lo Mm. voy a decir a mucha honra y a mucho orgullo. Páginas en Europa, en Alemania, en los Estados Unidos, en la India, han agregado a nuestro canal y uno de los productos que miran, así como automotriz, acá está el que trabaja con nosotros, es nuestro Cineforo y la presentación de nuestros libros en el Cineforo. Nos han escrito desde diferentes partes del mundo en diferentes idiomas. Disculpa mi interrupción, Rosanita. No, gracias por decirlo, que me parece súper importante. Creo que desde el comienzo yo te lo dije que me siento muy bien desde el inicio por el respeto, porque cuando uno tiene una mirada diferente, porque digamos de una u otra manera todos estamos cuestionando un sistema que nos está mecanizando.
porque eso es lo que estamos nosotros poniendo a la IA como sombra. La IA está poniendo la sombra de la humanidad, de una humanidad que con un sistema se está mecanizando. Y de una u otra manera, lo que estamos haciendo acá y es tan vital es sostener lo humano, sostener esa conciencia y sostener esa conexión con el sentir y con la vincularidad. La IA y los modelos de lenguaje son maravillosos en conjugar palabras, pero no significa que sientan, no tienen la experiencia. Entonces tenemos que, de verdad, tener un nivel de convicción gigantesco para sostener qué es lo que nos hace ser humanos. Y como les decía, me hacía acordar a este anime que se llama El arte de la espada, donde es también un juego de video, donde la gente termina entrando ahí y donde la realidad aumentada se pega, se conecta a los sistemas neuronales de las personas y no puede salir del juego de video. La única manera de salir es llegar hasta el final. Y la mayoría de la gente se adapta porque el sistema te trae cosas, te juega con algo, con todas las fantasías. Y es como que los más valientes tienen que seguir al final. Y eso ya es personal. O sea, la verdad que no vamos a poder salvar. Y eso yo soy muy, por un lado, muy idealista y muy sensible. No vamos a poder salvar el mundo, pero sí podemos poder crear como semillitas, ser como bichitos de luz. En Argentina hay algo que se llaman, son los bichitos de luz, son como las luciérnagas azulitos, así. Y a mí siempre me encantó esto. Entonces, hacer espacios como estos son como espacios de bichitos de bichitos de luz, porque somos una generación que somos un puente entre no sé lo que va a pasar, pero lo que va a pasar, no sé qué va a pasar después, porque vienen generaciones de pequeños, que ellos sí van a estar metidos con la inteligencia artificial completamente, y es como, hay algo que se llama la cadena áurea, y la cadena áurea son aquellos seres que en momentos determinados, porque no estamos hablando de cosas ya pasadas, es como que cuando vemos al cielo vemos las estrellas, o sea, estamos viendo el pasado. Entonces, somos nosotros parte de esa cadena. Y de una u otra manera, aquellos que vengan después acordarán este momento. Entonces, estas semillas para mí son inmensamente importantes porque yo no sé si lo que hablamos de la guía o el jueves es así, o estamos dentro de parte de ese sistema. Y es súper importante que despertemos y no seamos NPCs. Gracias. Muchas gracias, Magíster Roxana León Prado. Dicen los especialistas, y una vez más hay que recordarlo, que de aquí a 300, 400, 500 años lo que va a quedar son los videos. Eso lo han dicho los más autorizados en el mundo. Si el instituto apuesta por ello y tiene su canal, lo que va a quedar, los especialistas te dicen, son los videos. Yo voy a compartir la parte Daniel, más dura. un momento, por Por favor. favor, cedo la palabra, El doctor doctor Alberto. Anthony Espíritu quiere manifestar algo. Ah, ya, sí, Adelante. no. Por favor, el PhD Anthony, cedo la palabra, maestro. Sí, también quiero reconocer una vez más pues la contribución y que estos espacios, como ya estamos siendo partícipes en muchos eventos que de manera desprendida, como usted lo ha manifestado, doctor Daniel, doctor Alberto, y quienes se suman a esta, ¿por qué no decir a esta nueva forma de hacer hogar? De invitar a este intercambio de experiencias que nos permite magnificar también. ¿Por qué? Porque trascendemos también en cada uno de nuestros cotidianos laborales, ¿no? Considero como una apreciación final, tomando a colación todo lo que se ha pautado, también bastante interesante el escenario jurídico. Creo que un reto grande que tenemos es, como en su momento se abordaba en la pedagogía, ¿no? La pedagogía no puede seguir siendo ondulante o la misma porque tenemos que resignificar sus procesos en base también al avance exponencial que está teniendo la tecnología y las exigencias de la que espera esta generación Z, que tiene verdaderamente un bastante dominio de todo este paquete tecnológico. Y si bien es cierto ahora un común denominador en nuestros días es la inteligencia artificial, pero entendemos pues como lo proyectan que van a haber otras aristas de por medio y para los cuales debemos estar preparados. Y en ese sentido, resignificar la pedagogía, según lo que nos decía, nos comenta Freire y también Vygotsky,
que debemos buscar esa complementariedad entre lo tradicional y lo complementario para poder dar un mejor abordaje al logro de competencias que están teniendo nuestros jóvenes. ¿Por qué arriba está la pedagogía? Porque muy de acuerdo con las participaciones, en que hay que darle una nueva semblanza, una nueva forma de enseñanza, más aún a los jóvenes, y por otro lado al puerto andragógico que tenemos de necesidad también de actualización en todos estos paquetes tecnológicos para darle un mayor arribo al manejo y control de la inteligencia artificial. Y por este campo ya es de menester hablar de resignificación de nuestro, considero nuestro mayor temor frente a la creciente de inteligencia artificial, que es vernos inmerso en el peso que tiene lo que hemos instaurado nosotros desde las Sagradas Escrituras, que es el sistema de valores. Y realmente si estamos hablando de una máquina, de un ser abstracto que está nomenclado y está codificado en base binaria para hacer lo correcto, es que tanto nosotros también vamos a dar el tallaje para seguir haciendo lo correcto. Y desde ahí, pues ese conflicto va a ser el mayor detonante entre quien apuesta por la razón. Y es como decía en algún momento, esa guerra del fin de los tiempos, pues al final va a sopesar sobre nosotros mismos algo que hemos instaurado. Repito, pues que es el mundo complejo del sistema de valores y qué tanto realmente nos lleva a hacerlos ejecutables, mientras que un ser que crece, que ahora está en un panorama abstracto, pero que crece de manera exponencial y que va a apostar por lo correcto, es que tanto va a entrar en conflicto con nuestros ideales, ¿no? Entonces, desde ahí considero que abordé hasta la pedagogía porque necesitamos hacer una reingeniería de que una vez más hago ahínco en que el sistema de valores tiene que estar bastante sólido para poder dar fuerza, digamos, a esa contienda que se va a venir entre un ser abstracto que crece bajo un sendero programacional correcto, digamos. Y en ese sentido, ¿qué tanto estamos también preparados para asumir un ejercicio de nuestros ideales, nuestros valores, nuestras costumbres, inclusive la misma religión, pues bajo un sendero correcto al cual va a apostar la tecnología? Entonces creo que ese fenómeno paradigma pues va a sopesar en estos años que vienen y he ahí donde debemos dar un abordaje bastante marcado para poder cimentar esto que denominamos en pedagogía habilidades blandas y que realmente a veces se pasa a segundo plano, pero pienso que es un motor bastante preponderante para darle un mejor puerto a no solo la llegada de inteligencia artificial, sino de otras tecnologías que van a avasallar notablemente a nuestros grupos jóvenes y creo que en base a lo que evidencia la pirámide poblacional van a ser pues los precesores, digamos, para la toma de decisiones y es ahí donde tenemos que trabajar arduamente también los pedagogos, como lo ha manifestado en su momento doctor Daniel. Hay un arduo trabajo en la academia con participación pues inter como multidisciplinaria, ¿no? Muchas gracias, PhD Anthony Paul Espíritu Martínez. Tomándole la palabra en lo que usted dice, ¿ah? Él está trabajando medicina, salud con inteligencia artificial. Anthony tiene estudios de inteligencia artificial en Europa y en los Estados Unidos. Así es que les invito a que sigan sus presentaciones. Ahí está, muy aparte del derecho y muy aparte de la inteligencia artificial, la cosa dura de esta película y lo voy a compartir con ustedes. Yo estoy escribiendo un libro de ciencia ficción. He conocido a peruanos y he conocido amigos de otros países en el tema de ciencia ficción. Perú puede hacer cosas importantes también, podemos aportar para el mundo. Ahora viene lo duro. El peor de los sueños de los seres humanos al día de hoy en el mundo, en todas las culturas y en todas las civilizaciones, es que los robots de lo humano a lo poshumano, que los robots puedan tener cerebro y puedan tener conciencia, puedan tener creatividad, puedan tener capacidad de autoconciencia. Que los robots puedan tener un corazón. Que los robots puedan tener órganos tal cual de nosotros. Daniel, el test de Turing invertido en esta película, el test de Turing al revés. Guy es una entidad digital descubriendo su propia naturaleza artificial.
estamos jugando al inverso de lo que se determinó con la naturaleza o lo que se determinó con la creación, con el creacionismo, Dios. Dentro de la ciencia ficción, bien identificado, su subgénero, las simulaciones filosóficas, el cyberpunk light y además, algo que dijo Jacqueline, la comedia, en este caso, esa comedia que se da entre la vida y la muerte, entre una comedia existencial. El elemento más revolucionario en esta película es la autoconciencia emergente de Guy. Su conciencia, entonces, ¿de dónde surge? De la interacción de algoritmos suficientemente sofisticados y complejos. Lo que hace un programador, lo que hacen en esta película los dos programadores, lo que hacen aquellos que están trabajando en los gigantes tecnológicos del mundo. Daniel, entonces, ¿qué hay ahí en trasfondo? Ese código base robado a sus dos creadores original, esas interacciones acumuladas y ese bucle recursivo de una autorreferencia constante en Guy, porque también puede realizar y llevar a cabo procesos metacognitivos. Y esto, para terminar, esa dualidad de mundos plasmado en 3 niveles ontológicos, y ahí sí me voy a acordar de mi maestro del doctorado, de mi padrino del doctorado, peruano, arequipeño y para el mundo, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Rivas, padrino mío en el doctorado. El mundo real, donde estamos nosotros, Fruit City, donde está el juego, y Life Earth, donde están aquellos que tienen el código fuente. El control de ese mundo virtual, el control que intentan tener de nuestras vidas. Alexa, tú que estás con nosotros, Alexa está haciendo nanotecnología con inteligencia artificial. Muchas de las cosas que se trabajan en ciencia y en tecnología vinieron de la ciencia ficción. Bacon, Leonardo da Vinci, ya habían adelantado en sus bitácoras y en sus cuadernos de trabajo el hombre en el espacio, el hombre en el agua, el hombre en la tierra. ¿Qué posibilidades teníamos y qué es lo que podíamos cambiar, transformar o aquello que podríamos poner sobre la naturaleza? Artificios, artificial, manejar trebejos, manejar herramientas, sino que hoy en día son herramientas digitales, son aplicativos de herramientas con inteligencia artificial, una programación que no para, una programación que no se detiene. Nos acaba de decir Elon Musk, hoy 29/1/2026, que en el año 2030 va a cambiar el mundo en el trabajo, va a cambiar el mundo en cómo hacemos nuestras labores, nuestras tareas y nuestras ocupaciones. Eso es todo cuanto yo tengo que compartirles y a cada uno de ustedes agradecerles de forma muy, muy especial a esta maravillosa presentación de nuestro Cineforo película, que lo hacemos en alianza con la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, y este año ya tenemos nuevas alianzas y estamos en diálogo para tener con nuevas alianzas internacionales. Maestro Alberto, te cedo la palabra.
Muchas gracias. Yo felicito. Ah, bueno, un saludo a Christopher Guillén, que está desde Arequipa con nosotros. Lamentablemente, problemas de comunicación no le permiten darnos su aporte. Y agradecerles a todos. Yo creo que ya podemos cerrar la sesión y estar contentos de todo lo que hemos agradecido, lo que han participado. Y Palabras de despedida, asignarle, por favor, empezamos con las damas. Alexa, palabras de despedida, por favor, Alexa. Bueno, pues nada más me queda agradecerles por hacerme un espacio siempre en estos foros de cine y pues nada, creo que siempre nos queda este espacio de reflexión respecto a la inteligencia artificial y lo que nos corresponde a nosotros eh, al utilizarla, ¿no? A ser un poco más responsables y creo que nada, pues agradecerle por el espacio que me brindó el día de hoy. Muchas gracias, Alexa. Por favor, PhD Anthony, palabras de despedida, maestro. Sí, una vez más reiterar el agradecimiento al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, a todo su equipo, en consideración a su persona, doctor Daniel, doctor Alberto, y a cada uno de los colegas que se han hecho partícipes, pues siempre voy a reiterar pues que un intercambio de experiencias, más aún pues de este tallaje internacional, pues nos permite ser maestros, pero simultáneamente estudiantes, ¿no? Siempre hay un puerto abierto para seguir aprendiendo. Un saludo nuevamente desde Cerro de Pasco, Perú. Roxana, palabras de despedida, por favor. Bueno, gracias nuevamente por compartir, por el aporte de cada uno. Creo que es, todos, como decía Antonio, todos crecemos. Me parece que eso es súper importante y gracias nuevamente por brindarme este espacio y para poder ser parte de ustedes también. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, Roxanita. Doctora Jacqueline, palabras de despedida. Sí, pues muy agradecida por la participación el día de hoy y felicitar a todos. La verdad es que sí fue pues un evento en línea, un evento digital en el cual pudimos intercambiar, pues diferentes visiones, ¿no? Y agradecerle nuevamente y aquí estoy a la orden para los futuros, las futuras intervenciones y por supuesto, estamos en diálogos para poder contribuir también desde nuestro instituto de México y podernos unir. Vamos a trabajar juntos, Claro. Jacqueline. Sí, Jacqueline, en el mes de febrero tiene presentación de su libro de inteligencia artificial. Quedan invitados y vamos a sí, por trabajar con el favor. instituto de Jacqueline también, carambas. Sí, vamos a estar en comunión y de la mano con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Maestro Alberto, palabras de despedida, maestro. un agradecimiento a todos. Muchísimas gracias y que sigamos con esta corriente de aportes para la humanidad. Christopher, muchas gracias. A Enrique Vargas, que nos acompaña, muchas gracias. Al doctor Narváez, agradecer a la doctora Rocío Campos Alcócer también, a la doctora María Beatriz Hernán Flores, también desde el hermano país de Argentina, a Sergio. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo año 2026 de este Cineforo, la película Free Guy año 2021, donde nos han acompañado la doctora María Beatriz Hernán Flores, la doctora Rocío Campos Alcócer, la doctora Jacqueline Martínez Córdoba, el PhD Anthony Paul Espíritu Martínez, el doctor José Ramón Narváez Hernández y nuestras invitadas y nuestros invitados. Un abrazo muy fuerte a nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, las nuevas alianzas que tenemos iniciando este año 2026, colaboradores en el Perú, colaboradores en el extranjero. Siempre es un honor, es un privilegio haber tenido la participación de cada uno de ustedes, las damas y los caballeros. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias. Un abrazo.